pensarías si te digo que Rusia hizo un hoyo tan profundo que si te cayeras en él te sería imposible salir? A los 14 kilómetros de profundidad fue donde todos se cagaron del miedo, porque lo que empezaron a escuchar fueron como gritos, lamentos, cosas desgarradoras que se empezaron a escuchar a esa profundidad. El pozo de Kola, o también llamado de otra forma, la puerta del infierno. Para que se den una idea, hubiera parecido como si el micro se hubiera metido en otra dimensión. Podríamos decir que habían accesado al infierno. Pues ya queda a discreción de cada quien creer si realmente son gritos del infierno o si son sonidos geológicos. Entonces pues vamos a escucharlos. ¿Qué onda, raza que gustan de los temas oscuros? ¿Qué pensarías si te digo que Rusia hizo un hoyo tan profundo que si te cayeras en él te sería imposible salir, porque tiene más de 12,000 metros de profundidad? Imagínate que puede vivir ahí abajo. Pues vamos a ver eso hoy. Antes que nada voy a hacer un disclaimer en el cual pues dejo en claro que esto es entretenimiento. Esta historia es muy vieja y pues simplemente es un tema que se me hace muy interesante y ya queda en cada quien creer o reventar. Hey raza, los invito al canal de difusión de WhatsApp que se llama La Cofradía de Nostradamus. Ahí para que vayan y le den amor. Ahí les dejo encuestas, en ocasiones anuncios parroquiales, memes, etcétera, para que ustedes me ayuden a elegir temas, cosas de las que ustedes quieren que hable. Ahí se lo podemos tratar. El link está aquí en la descripción del video en YouTube para que vayan y me apoyen allá en WhatsApp. Esta es una de las historias más extrañas quizá de todos los tiempos. Vamos a ver el pozo de Kola, o también llamado de otra forma, la puerta del infierno. Según se cuenta en esta aterradora historia, un grupo de científicos, encabezados por el Dr. Asakov, intentaron llegar a lo más profundo de la Tierra, pero ellos no sabían lo que el destino les tenía preparados. Algo muy misterioso que habitaba ahí abajo, quizá algún reino intraterreno que no conocemos, quién sabe, pero algo descubrieron que los dejó totalmente aterrados. Así que sin más choro, vamos a echarnos un clavado en esta increíble historia. Todo comienza en 1970 en la región de Kola, que eso está al norte de Rusia, donde el gobierno, al saber que solo se conoce menos del 1% del manto terrestre, decidieron hacer una máquina gigantesca que tenía los cabezales de diamante para poder penetrar con más facilidad el suelo y de esta manera poder tratar de llegar lo más profundo posible en la Tierra. Se dice que querían llegar al centro de la Tierra, pero eso para mí es un rumor, no está comprobado. Entonces, conociendo a los rusos, la verdad no lo duraría ni tantito. El objetivo que tenía este megaproyecto ruso era alcanzar los 15 kilómetros de profundidad. Obviamente es una profundidad nunca antes vista por el ser humano, jamás alcanzada. Entonces, estamos hablando de la época de la Guerra Fría. Entonces, sabemos que Estados Unidos ya había llegado a la luna, etcétera. Entonces Rusia dijo, yo quiero llegar al centro de la Tierra. Se supone que esa es la teoría conspirativa más fuerte, aunque ellos lo disfrazaron como un proyecto científico, simplemente para conocer mejor la estructura del planeta. Bueno, vamos a posicionarnos en Kola, en donde empezaron a hacer esta perforación. Como han de imaginarse, aunque no tengan conocimientos de ingeniería, una perforación de esta magnitud representaba muchos obstáculos. Los primeros, la dureza de las rocas, la dureza de la corteza, etcétera, se empezaban a presentar con materiales nunca antes vistos, que jamás habían sido estudiados y jamás habían sido penetrados. Después de ahí, las altísimas temperaturas empezaron a lidiar con temperaturas igual que jamás se había experimentado. Y después, la presión. Así como hay presión a niveles acuáticos, hay presión a niveles subterráneos. Entonces se empezaron a topar con los obstáculos también. A pesar de todas estas dificultades, los científicos aguantaron y siguieron con su objetivo, porque pues el gobierno los estaba presionando mucho. Pero ellos también tenían esa inquietud de conocer qué hay más allá. Entonces siguieron y siguieron, no les importó la adversidad con la que se toparan. Y ellos siguieron avanzando con su meta, que era alcanzar el manto terrestre. Para esto diseñaron un micrófono. Ellos ya tenían la sonda, que era la máquina que estaba haciendo el hoyo. Pero ellos crearon, aparte de eso, un micrófono que para aquella época, en los años 70, era una tecnología demasiado avanzada. Entonces ellos diseñaron este micrófono con el afán de hacerlo resistente a los golpes que iba a recibir por las rocas,
a las altas temperaturas y a la presión, que nada de eso le afectara. Entonces quiero que visualicen este micrófono como un objeto de alta tecnología y muy resistente. ¿Qué era lo que querían obtener con los datos de este micrófono? Querían escuchar los sonidos de la corteza terrestre, los desplazamientos de las placas tectónicas, ver qué otros tipos de materiales, se llaman materiales líquidos, etcétera, y todo eso lo querían captar con sonidos, porque en cuestiones de cámaras aún sí estaba muy, muy arcaico el sistema. Cuando ya decidieron instalar el micrófono, obviamente para eso la sonda, la maquinaria esta, ya lleva muchísimos metros avanzados para cuando ellos ya empezaron a introducir el micrófono. Entonces fueron introduciendo el micrófono y empezaron a escuchar los sonidos de la Tierra, pues en sí. El desplazamiento de las placas, la magma, empezaron a escuchar sonidos como líquidos, pero pues realmente era la magma a niveles, no sé, 6.000, 7.000 metros de profundidad. Empezaron a escuchar que se estaban moviendo como líquidos, probablemente agua, probablemente petróleo, etc. Entonces estos sonidos del micrófono a ellos les daría información muy valiosa para poder hacer más investigaciones, hacer más estudios y poder prevenir, incluso no prevenirlos, pero sí estar más preparado como para pues, terremotos, etcétera, como desastres naturales, pues. Más o menos eso es lo que ellos dicen, lo que el gobierno ruso dijo que era la intención de hacer este hoyo. Pero ¿qué pasó cuando esta excavadora ya alcanzó una profundidad considerable? Estamos hablando alrededor de los 12.000 metros, más de 12.000 metros de profundidad. Si no se ubican con miles de metros, se los voy a decir en kilómetros, más de 12 kilómetros de profundidad. Se empezaron a topar con sonidos extraños. Pero ¿qué pasó cuando esta maquinaria tan gigantesca llegó a los 12.000 metros de profundidad? Decidieron parar la excavación y bajar más el micrófono. Entonces fue cuando tomaron la decisión de colocar el micrófono en un cable de acero de máxima resistencia e ir bajando más el micrófono. Lo habían bajado a cierta cantidad, entre 3.000 y 6.000 metros, pero lo querían bajar hasta donde iba la excavadora. Entonces tuvieron que conseguir un cable muy, muy, muy súper reforzado y entonces lo empezaron a bajar lentamente, extremando precauciones de seguridad, etc. A medida que el micrófono iba descendiendo, empezaban a escuchar los sonidos de cosas que obviamente sabían que eran fenómenos geológicos, pero que ellos obviamente jamás habían escuchado y estaban sorprendidos. Corteza del manto terrestre, pues que antes no sabían, jamás había sido explorado. Como les digo, líquidos, sonidos de la que produce la misma tierra, el movimiento tectónico, etc. Y ellos siguieron bajando el micrófono y estaban asombrados de todo esto. Por el mismo sonido, como les digo, no tenían una visión, sino por el mismo sonido se iban basando ellos como en los minerales. Como que no eran sonidos que ellos tenían registrados de ciertos minerales, de ciertas rocas, de ciertos compuestos. Entonces ellos empezaban a decir, esto no lo hemos visto, han de ser minerales extraños. Entonces estaban demasiado emocionados. Los científicos se emocionan cuando descubren algo pues que tiene que ver con lo que ellos han estudiado, con todo eso. Entonces estaban muy emocionados. Pero donde todo se fue a la verga fue cuando ya llegaron a los 14 kilómetros. Casi se cumplía aproximadamente 14 kilómetros. Su objetivo era de 15 kilómetros, pero donde ya todo empezó a irse al carajo fue en esa profundidad. Ahí notaron que el micrófono empezaba a detectar sonidos extraños. Al principio pensaron que eran sonidos de la misma máquina, que eran los sonidos del subsuelo. Como les digo, no estaban acostumbrados a lo que estaban experimentando, pues pudieron pensar quizás si suenan el roce de esos materiales, la misma broca al estar haciendo el hoyo, no sé, la presión que está soltando la corteza terrestre. Pensaron en muchas cosas. Pero ya cuando digamos que el micrófono llegó casi a los 14 kilómetros de profundidad, fue donde todos se cagaron del miedo, porque lo que empezaron a escuchar fueron como gritos, lamentos, cosas desgarradoras que se empezaron a escuchar a esa profundidad. Esto no era solamente como gritos de unas personas. Esto eran como gritos de miles y miles de personas.
probablemente hasta de millones, no sé. Es algo inenarrable el hecho de estar escuchando algo así. Era como el sufrimiento de toda esta, de masas, de miles, como les digo, probablemente millones de personas, gritando, lamentándose, llorando desgarradoramente, como si los estuvieran torturando, como si los estuvieran quemando, como si los estuvieran lastimando. Entonces era algo tan aterrador que los científicos, al escuchar esto, se quitaron rápido los audífonos y pues de ahí se empezó a correr el rumor entre los trabajadores. Se dice que también había parte del ejército de Rusia ahí, entonces quisieron tratarlo todo muy hermético, pero pues no falta quien corra el rumor ahí en el campamento. Entonces se supo entre los mismos obreros que andaban ahí haciendo el trabajo de construcción. Para que se den una idea, hubiera parecido como si el micro se hubiera metido en otra dimensión, como si los rusos hubieran perforado tanto que hubieran entrado a otra dimensión, a un reino intraterreno demoníaco, no sé cómo llamarlo. Literal, podríamos decir que habían accesado al infierno. Entonces, obviamente los científicos, su parte racional, ellos decían, no es imposible, es esto, es lo otro, pero los trabajadores, pues con menos conocimiento de ciencias, con menos estudios, empezaron a llenarse de miedo, de terror y a decir pues las leyendas de ahí o lo que sabían, las supersticiones. Empezaron a decir que estaban haciendo mal en seguir haciendo eso y que podían liberar algunos demonios ancestrales, etc. Entonces empezó a haber confrontaciones en el mismo equipo, entre la parte del gobierno y los científicos que sí querían seguir, que decían, no, es que tenemos que seguir, no es nada maligno, son sonidos normales, cosas que no conocemos, pero provenientes de la misma tierra, o sea, tratando de encontrarle la lógica, mientras que algunos trabajadores, si no es que la mayoría, pues ya se querían ir y no querían continuar, estaban totalmente aterrados. Y otro grupo de científicos que estaban convencidos de que lo que habían escuchado no era nada natural ni geológico, sino que era realmente gritos del infierno. Entonces se dividió todo el equipo, todo el conglomerado ahí, ya estaban 50 y 50, los que se querían ir y los que se querían quedar. Todo esto siguió así. Pasaron días, no se decidían, el temor seguía creciendo, la inseguridad seguía creciendo. Muchos trabajadores dijeron, me vale verga si me corres o no me quieres pagar, yo ya me voy porque estamos tentando al diablo, aquí se va a llenar de demonios, etc. Y se empezaron a ir. Entonces llegó el momento que en 1989 ya decidieron parar la obra. Literal, el gobierno dio la orden y cancelaron el proyecto. ¿Y qué pasó con el hoyo? Si ustedes van hoy en día ahí a esa región de Kola, está sí pueden dar con el pozo de Kola, pero está una tapadera así grande de acero. O sea, el gobierno lo tapó y tú puedes llegar. De hecho, es una atracción turística. Tú puedes llegar ahí, hay guías turísticos, todos te llevan ahí. Obviamente, no tengo ni la menor idea de cómo se puede abrir eso. Probablemente sí exista la manera con material muy pesado, explosivos, qué sé yo, pero no te dejan, pues. O sea, no sé si alguien lo ha intentado, pero me imagino que debe de haber alguien protegiendo. Aunque tú no te des cuenta, me imagino que hay alguien protegiendo ahí. Pero si buscan las fotos en internet, está una tapadera así como de acero, con unos remaches así muy, muy fuertes que se ve como impenetrable, pues. Y esto solo pues nos sirve de recuerdo para que el ser humano no deba de jugar a ser Dios, ni explorar donde no debe. Y pues hasta el día de hoy el misterio está sin resolverse. Se han creado muchas teorías. Están los que dicen pues que sostienen lo que decían los científicos, que todo es natural. Y están los que ya se meten en un rollo más religioso, pues que afirman de que no, sí descubrieron el infierno, grabaron los sonidos del infierno. Y pues están otros que ya le meten más conspiración todavía, que es como que realmente lo que descubrieron
no es el infierno, sino pues que realmente accesaron como otra dimensión, pero no aquí en la Tierra. No sé si por el uso de la energía que se desprendió en esa maquinaria tan gigantesca y que hayan accesado como a un lugar de tormento, pero que no necesariamente era el infierno, pues. Así que a continuación, raza, les vamos a dejar con los sonidos que se supone se escucharon en esa ocasión. Son sonidos, pues, aterradores, son sonidos perturbadores, pero pues ya queda a discreción de cada quien creer si realmente son gritos del infierno o si son sonidos geológicos. Entonces, pues vamos a escucharlos. Bueno, raza, pues, ¿qué opinan? ¿Cómo la ven? ¿Sí serán sonidos del infierno? ¿Gritos desgarradores de almas en pena, almas torturadas? ¿O qué piensan? ¿Qué opinan ustedes? Se dice que las personas que estuvieron involucradas en este experimento, ya sean científicos, trabajadores, soldados, etcétera, trataron de mantenerse al margen, trataron de buscar el anonimato lo más posible. Porque por el trauma, por la experiencia traumática, que no querían revivir lo que habían escuchado. Otros incluso se dice, eso sí ya se me hace más como leyenda urbana. Recuerdan que les mencioné que varios trabajadores literal tiraron el pico y la pala y se fueron a la verga porque dijeron, me vale, no me pagues, pero ya me voy, estamos provocando al diablo. Algunos dicen que sí llegaron a salirse a ver cómo salían demonios del hoyo, pero para mí es más como leyenda urbana. Pero imagínense si llegara a ser real eso, pues muchos por la experiencia traumática supuestamente se alejaron de todo, hasta se cambiaron de esa provincia, no sé si hasta de país, no sé, y pues era muy difícil encontrarlos. Y otros dicen que por la presión mediática, que porque como fue una noticia mundial en esa época, pues los reporteros, periódicos, todo andaban atrás de las personas involucradas y pues era un acoso tan terrible que la gente prefería el anonimato, pues. Pero supuestamente la verdadera razón de por qué no hubo muchos testimonios o por qué no se supo más de estas personas, se dice que fue porque el gobierno casi a todos los metió a un hospital psiquiátrico. Una como el hospital que sale en Batman, el de Arkham. Bueno, aunque ese es de villanos, ¿no? Pero algo así, pues como una institución que tiene Rusia, se dice. Esa es otra, es tema para otro video, pero se dice que tienen como una institución gubernamental donde mandan a todos sus científicos, trabajadores, etcétera, que quedan como locos de tantos experimentos que ha hecho Rusia. Entonces se dice que ahí los mandaron. Obviamente los que escucharon y los que supuestamente miraron cosas, pues quedaron traumados y muchos quedaron locos. O como les digo, se rumora que hasta pues poseídos o no sé. Entonces que los mandaron ahí a ese hospital psiquiátrico para mantenerlos ahí resguardados, analizarlos más, yo no sé, y pues para callar también todo este proyecto, que no saliera de ahí, pues se dice. Esa es una de las teorías conspirativas más fuertes que hay de por qué ya no se supo nada más de los participantes de este proyecto. Pero sea cual sea la explicación, raza, el Pozo de Kola sigue siendo uno de los misterios más grandes, creo yo, en la historia de la humanidad. Tanto para científicos como para entusiastas del misterio, que no tenemos tantos estudios como los científicos. Creo yo que para gente de ciencia y para gente que nos gusta el terror y todo eso, es igual de intrigante. Así es que me gustaría saber su opinión, raza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fueron simplemente sonidos normales de la Tierra?
de las placas tectónicas, la presión de la Tierra, fenómenos geológicos? ¿O creen que realmente sí dieron con algo que no debían haber dado, como el infierno? ¿Qué fue lo que se escuchó? ¿Fueron realmente lamentos? ¿Fueron realmente sonidos del infierno? ¿Gritos desgarradores de almas pidiendo ayuda? Almas que saben que van a estar ahí por toda la eternidad y que jamás van a ser liberadas. Quiero saber su opinión, raza. Me gustaría que ustedes dejaran en comentarios qué es lo que opinan. Y pues nada, por el momento sería todo. Déjenme también en comentarios qué les parecen este tipo de temas y si les gustaría que tratara más temas igual. Y pues nada, raza. Hasta aquí llega este video. Pues nos vemos. Bye.